Espíritu de la palabra viviente. Él es la palabra. Él es la palabra. Aleluya. Y hoy abrimos la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5. Efesios, una comunidad de creyentes en Éfeso. El apóstol Pablo estuvo en Éfeso, fue a Éfeso en varias ocasiones y dirigió a ellos esta carta que es mensaje universal para todos los creyentes. Amén. Vea que contiene 23 versículos. Vamos a leer. Sed imitadores de Dios, según sea la versión. Otra versión dice, por tanto, imiten a Dios. La voz de esta expresión es imperativa. El comienzo de este capítulo, con este primer verso, con esta palabra, abre fuerte, precisos, más concretos, dado a los hijos. Hago memoria de mi niñez o mi desarrollo como hijo en la casa de mi padre. Y el verbo imitar, y allí va el nombre de mi padre. ¿Qué diría yo si tengo que hablar de lo que sigo imitando de mi padre? Lo vi a él escribir, lo vi leer, lo vi a él ahorrar dinero. Y vean ustedes, lo vi, estuve allí. Él me mostró su persona y sus acciones. Tienes que imitar. Tienes que saber qué es eso, imitar. Echa mano de la casa de crianza, sea que hayas estado allí a la hora de que la abuelita cocinaba, la mamá cocinaba, si se trata de la gastronomía, lo culinario, etcétera. Pero yo vi a mi padre porque estuve allí, y el imitador tiene que serlo. O sea, soy hijo, somos hijos de Dios, pero el ser hijo no nos hace automáticamente ser imitadores, porque uno tiene que ser imitador. Somos hijos, pero el texto dice, sean imitadores. Entonces, es un actuar igual. Mostró su persona y mostró sus acciones. Entonces, ¿por qué tengo un amor por los libros? Por imitar a mi padre, por escribir, por imitar a mi padre, ahorrar dinero, administrar dinero, porque vi a mi padre. Fíjense bien, hemos estado cayendo en un lenguaje vano, popular,
de ese lenguaje que es el razonamiento, que es la voz del alma, no es la voz del espíritu. Y les voy a dar las expresiones que lo manifiestan. Yo hago esto por necesidad. No, nunca tomes esa corriente. Usted debe imitar. Y no es por necesidad, es porque es hijo. Nunca de qué clase. Por ello les explico el texto. Si no, el término hijo, ¿para qué nos lo dieron? Si lo primero que sentimos al ser hijos es ser necesitados, no. Somos los privilegiados y con los derechos mismos del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y ahora nosotros, sus hermanos, de poder imitar al mismo Padre que Él tiene. Entonces ese verbo es principal en el capítulo 5 de esta carta. Es muy importante lo que está abriendo este capítulo, porque abrió fuerte, con intensidad. Si yo veo a Ángela, una joven, si yo miro a Oliver, su hermano, si yo volteo a ver a Marichuy, una hermana, ¿qué hay del Padre en ellas? ¿Qué hay del Padre en ellas? No, pues no hay nada, porque no imitaron. ¿Qué fiasco en la vida? Tuvieron al Padre, y tratándose del Padre natural o biológico o adoptivo, o de crianza o de carácter o pastoral, etcétera, lo tuvieron enfrente de carne y hueso y no lo imitaron. Yo he sido inteligente y la imitación es sinónimo de inteligencia. ¿Por qué yo me fajo? Porque estoy imitando a alguien. Ups. Esto no me lo enseñaron a cinturonazos, para que vean que calidad de vida comienza con imitar a alguien, imitar a alguien. Y yo le puedo decir los nombres de quién aprendí cómo comer, cómo fajarme, porque los vi fajándose, o sea, fajándose la camisa del pantalón. Pero hoy en día, si se trata de mi persona, yo me muestro, ir de compras y deben estar allí para que me vean. Y no están. Yo he ido a comprar carros en la agencia solo. No están. ¿Por qué? ¿En dónde se nos apagó, fundió el switch? Está en la escritura. Es que volvemos al texto. ¿Qué no estamos leyendo la Biblia? Imiten. Por ello, cuando un joven dice, ya no quiero estudiar, y dije joven porque ahorita voy a darle duro a los adultos. Cuando los adultos dicen, ya no quiero estudiar, pero ellos le agregan algo, y no voy a mirar a nadie, ellos le agregan, Dios me dijo que ya no estudie. Esa es la diferencia. Siempre debemos estar estudiando, siempre. A menos que hayas dejado de ver el modelo. A menos de que ya le hayas quitado tu vista a quien debes estar imitando. Punto. Seamos sensatos con nosotros mismos. Yo comencé a ahorrar otra vez. Comencé a ahorrar. Pero yo no soy el gran
el que descubre lo que es el ahorro. No, yo vi a mi padre ahorrar. ¿Y qué tengo que hacer yo? Imitarlo, punto. Yo vi a mi padre comer bien los alimentos por separado, nada revuelto, sus porciones, todo, eh, rodajas de cebolla, de aguacate, de jitomate por fuera en otro plato, sus chiles rellenos, sus ensaladas, etcétera, todo separado, nada revuelto así. Dije, wow, yo quiero imitar eso. Yo quiero imitar eso y así pido mi comida. ¿Ven? Ah, entonces, Efesios es calidad de vida, punto. Tiene un capítulo de calidad de vida. Hay que agarrar el hilo aquí, porque la gente su manera de pensar. Entonces, dice el texto, hijos amados, imiten a Dios su Padre. No debe haber ningún hijo pobre. No debe haber ningún hijo con asuntos mentales de que no se me ocurre nada por hacer. ¿Por qué? Porque no hay en Jesús, el Hijo de Dios, un modelo de fracaso de que él intentó imitar a su padre. Y saben que yo veo en Jesús, en los evangelios, lo sobrenatural de su Padre manifestado, su gloria. Este verbo es el principal en este capítulo. Después del verso 2, vivan en amor. Y esa expresión la podemos entender de mil maneras. Vivan blanditos, vivan tiernitos, saquen la sonrisa, nomás pelen los dientes y ya, y se van y dense la palmadita. Eso no es lo que dice el texto. Y el capítulo no comienza con vivan en amor, el capítulo comienza con imiten, no le recorte, no comience vivan en amor. ¿Y qué está imitando? ¿A quién está imitando? ¿Ven? Eso es donde uno debe de cuadrarse bien con la escritura. Entonces, vivan en amor. Y ya todos se pusieron blanditos y, a ver, esto se va a tratar de matrimonios. ¿Y por qué se van por eso? Yo nunca vi a venir a la iglesia en pantalón. Nunca la vi en short. No, pero es que, no, esperen. Eh, es que es cultura y ya le comenzamos a aplicar nuestra teología de la cabeza y entonces el valor de un hijo no está en la fecha en que nació. El valor de un hijo es que está el carácter del padre en él. ¿El qué? El carácter del padre en él. Si no, el hijo es un pasguatón, es un donadie, es un vacío. Es alguien que no tiene sentido. Imiten a Dios, imiten a Dios, imiten a Dios. ¿Por qué me pongo yo camisa? ¿Cómo se llama esto? La que va abajo, ¿camisa o camiseta? Camiseta de algodón blanca, sea cuello en V o cuello redondo, porque vi a mi padre, vi a mi padre. ¿Por qué mi preferencia es camisa de botón? Porque vi a mi padre. O sea,
Cuando la gente me dice, ¿te pareces cada día a tu papá? Sí, en lo físico, pero en el carácter yo sé lo que tengo de él. Ahí está el valor de mi persona, ahí está el valor de mi persona. A mí no me cría mi esposa, me crió mi padre. El matrimonio no es para que el marido se acabe de criar. No. Hijos, más vale que ustedes imiten a. Y ahí está alguien, allí hay alguien y está alguien y es el Padre de todos. Imiten que el carácter, ¿ven? Si no, no tenemos valor como personas, no hay nada en el cerebro, o no somos hábiles, no hay ninguna destreza o habilidad. Y luego dice, vivan en amor, ya cambió de verbo, ya hay soltura, ya vivan en amor, ya, ay, ahora sí, ya me dejaron, ya soy mayor de edad, ya entro y salgo de la casa, y ya tengo amigos, y tengo compañeros, y voy a la iglesia, ya tengo edad para contraer matrimonio, ya quiero ser papá, ya quiero ser mamá, ya gano mi propio dinero. ¿Pero qué es esa palabra amor? Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Allí ese texto es especial para comprender lo que es amor. El amor tiene un especial aroma fragante, y lo expresó Cristo al ser la ofrenda, al ser la dádiva y al ser el amor. El amor genuino huele rico, huele a Cristo, no huele a sentimientos así de que mariposas y cositas así, huele a Cristo. Ven, es que son líneas finas, parecen invisibles y de pronto la cruzamos, porque la palabra amor en griego no es una sola como en castellano. Amor ágape, amor eros, amor fileos, son palabras griegas. Entonces, continúo, dice, entre ustedes, ahí está la situación de la comunicación, entre ustedes. No, yo me saco, no se saque, ya estamos dentro, ya estamos dentro. ¿O qué no le gusta de lo que está leyendo? Yo ya estoy dentro. Entre ustedes, sí, pero es que está usted, ¿y eso qué? Prefiero que usted, que esté usted, porque tengo que desarrollar el amor y tengo que servir, porque de algo valgo como hijo imitador de mi Padre. ¿Ven? Entonces, dice, entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual. Y el apóstol Pablo comienza a denunciar, eso es hacer una denuncia. No hablen de esto, de inmoralidad sexual, ni de avaricia, todo lo referente a la codicia, a lo deshonesto financieramente o en los negocios, avaricia. Ahora, noten lo siguiente, ¿cuál es el verbo allí? Hablar. Todo eso se puede hablar y la prohibición es no hablar de eso. ¿Ven esa parte? Ni de ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son santos. Allí tenemos
que la santidad tiene expresión oral también. Expresión oral, porque me están diciendo no hables de. Tiene expresión oral la santidad. La santidad no es la religiosidad de bien sentado, bien portado y afuera, y en tus WhatsApps, y tus gritos, y tus jaloneos, y tus llamadas, y tus tonos de voz que son explosivos, y tus negocios, y que nadie puede meter sus narices en mi negocio. Y no, esperen. Los santos saben que se les ha dado la gracia para vivir como es digno del llamamiento al cual el Señor los llamó. Y ni siquiera deben hablar. En Éfeso los creyentes estaban hablando y llega la carta con su voz autoritativa y dice, no hablen ya más, ya no hablen más. Dice, tampoco digan obscenidades. ¿Dónde están? Ahorita vamos a revisar celulares. Ni tonterías, ni palabras groseras. Las groserías, lo altisonante, lo despectivo, lo obsceno. Eso no es conveniente. En vez de eso, den gracias a Dios. Vean cómo cuando se nos dice vivan en amor, el verso 3 es un derivado, es ya sacar de allí una carretera. Y esto es muy interesante. ¿Listos? Porque aquí les presento la figura. El verso 2 dice vivan en amor. Y no es un asunto de ser tiernitos, sonrisa de estatua. No. El verso 3 ya surge una carretera de lo que es vivir en amor. Y vivir en amor comienza con el hablar. Amar tiene expresión oral. Y cuando uno no cumple con estas advertencias, uno no ama. Punto. Porque el amor tiene expresión oral. Entonces, vivir no significa estar vivo. Vivir significa hablar, y te voy a decir qué no hablar. Y el texto comienza fuerte. Ya no hables esto, ni seas alguien grosero y obsceno. Y es todo hablar. ¿Y qué tiene que hacer el amor? Pues hablar es una carretera de vivir en amor. ¿Ven? Entre ustedes, versículo 5, ustedes bien saben que ninguno que sea libertino, a ver, vean esa expresión, ser libertino, es decir, va a haber quien sea así, otros van a ser asá, otra palabra, otro término, porque ellos lo son. Entonces, la escritura me va a hablar de ellos. Ustedes bien saben que ninguno que sea libertino, inmundo o avaro, es decir, ningún idólatra, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. ¿Cómo es esto de ser y no son clases sociales? No son niveles
de ver a las personas como de rangos socioeconómicos. No, es ver la realidad de lo que son. Y lo son en la práctica. Bueno, ellos no son del reino, ni el reino de ellos. Así que toda esa clase de personas, por lo que son, hay, punto. Hay, son y están. Que nadie los engañe con palabras vanas, que nadie los engañe. Y como son palabras, el engaño es verbalmente, por el medio de la expresión oral y porque tú estás escuchándolos, es decir, por la forma de la voz, de la palabra hablada o de la palabra escrita, ahora con los medios, el celular, etcétera, donde llegan los mensajes escritos. Palabras vanas. ¿Qué es eso de vanas? Vamos a ver otra versión, por favor, para ver del 6, palabras vanas, que nadie los engañe con palabras vanas. No permitan que nadie los engañe con ideas falsas. Allí tiene mejor expresión de sentido. La idea falsa es engañosa, perniciosa. Pero hay alguien que está en comunicación con las ideas falsas. Pastor, si es la persona que más me habla, pues claro, el que habla no es tonto, por eso te habla mucho, porque se trata de engañar. ¿Por qué crees que lo tienes tan pegado, tan cerquita? Pues claro, ¿no estás viendo su lengua larga? Claro. Que nadie, ese nadie puede ser cualquiera, tan así, ansina es, tan así, cualquiera. Es que uno tiene que comprender la literalidad del texto. Ay, porque es mi familiar y porque es mi cuñado y porque es mi primo y porque crecimos juntos y es en las famosas reuniones familiares que ahorita se va a dar mucho. ¿Qué van a hablar? Van a hablar de todo menos de Dios. Que la política, que los deportes, etcétera. ¿Y saben quién va a hablar más? El que quiere engañar mejor. Punto. Porque ya tiene preparado la lengua. Que nadie, pues no estamos lejos de un donadie, no estamos lejos de un cualquiera. Que nadie, dice el texto, no, pues anda ocupado, de aquí a que llegue conmigo, no es cierto. ¿Cómo que anda ocupado, engañando a otros? No, de aquí a que llegue conmigo, no, hermano, lo tienes muy cerquita. Tiene uno que ser de mente abierta para darnos cuenta de lo radical que es el texto. Que nadie los engañe. ¿Ven? Con palabras vanas, ideas falsas, cosas huecas, banales. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no lo obedecen a Él, a Dios, por
tanto, aquí viene la sentencia, el veredicto. Por tanto, no se junten con esa clase de gente antes mencionada, antes descrita, desglosada. Me voy a ver mal no juntándome. Pues engañado no se ve mal. ¿Qué van a hacer en estos tiempos? ¿Qué van a hacer en estos tiempos? Dice que no se junten con esa clase de gente. Y la escritura, ¿qué dice como la característica o que es la característica de ellos? Hablar, 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 y dice qué tipo de palabras, y su vida puede ser de libertinos, de inmundos, de avaros, de idólatras, etc. Y como no tienen parte en el reino de Dios, como dice el verso 5, hermanos, a buen entendedor este texto, ellos no van a hablarte del reino de Dios, punto, porque no tienen parte. ¿Ves la claridad que tiene el texto? No tienen parte. Tendrán familiaridad contigo, pero parte con el reino de Dios no, entonces no te van a hablar del reino de Dios. Miren, hermanos, hablar es el principal medio para engañar a alguien. Y lo que alguien sea libertino, sea avaro, sea inmundo, eso es lo que alguien practica, pero cuando habla ya tiene una víctima. ¿Ven? En otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu, miren este texto, ¿qué hace allí el fruto del Espíritu? Si estamos en Efesios, no en Gálatas. Esas son las perlas que uno descubre en la Escritura. ¿Qué hace allí esa frase? El fruto del Espíritu. ¿Ven? El fruto del Espíritu David, ayúdame aquí, porque se salió. Se manifiesta, ese es el verbo clave, se manifiesta. Miren, el verbo es lo que le da sentido presencial a algo o a alguien que está allí. ¿Por qué? Porque lo lanza o lo pone en acción. Fruto, para comprender el fruto, no es comprender al Espíritu, sino que es darnos cuenta de la manifestación. El fruto del Espíritu se manifiesta. El fruto del Espíritu se manifiesta que el fruto, ese es
el objeto. Se manifiesta. Sé qué voz es esa. Activa, pasiva o neutra. Sé. Quiere decir que es voz propia. El fruto como en uso de la voluntad del Espíritu toma lugar en gloria manifestada. Se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad. Tres palabras. No son tres frutos en ese aspecto, son tres palabras, pero se manifiesta el fruto en. Se manifiesta el fruto en. Se manifiesta el fruto en. Fruto hay, porque hay espíritu, pero la manifestación, ¿dónde está? Nada de que se manifiesta en temblorina, en churumbela, nada de que no puedo dejar de orar en otra lengua, no puedo parar. No. A ver, sujete su voluntad. El fruto se manifiesta en toda bondad. Justicia. Justicia es lo establecido por Dios y verdad. Esas tres palabras que hacen juntas, Recuerde las líneas anteriores, vivan en amor. Vivan en la continua expresión de la bondad, la justicia y la verdad que emanan del Espíritu. ¿Ven? No hay tal cosa de que, pastor, en la noche el Espíritu me levantó y se me manifestó un fruto del Espíritu. No es cierto eso. Vuélvase a dormir y cállese. Vuélvase a dormir y duérmase bien. Tápese porque hace frío. No hay tal cosa. Para no andar con... Es que tengo que ser filoso con ustedes, porque están llenos de experiencias y de que acá y de que allá. ¿Y dónde está la palabra? Quiero ver la palabra en ustedes. Punto. La palabra. Vean cómo el amor es la expresión de palabras, bondad, justicia y verdad. Eso es vivir en amor. Eso es vivir en justicia, en bondad y en verdad. Y comprueben lo que es agradable al Señor. No tenga nada que ver con las obras infructuosas o estériles. Eso es infructuoso, estéril. De las tinieblas. Tinieblas, ya vimos que hay hijos de oscuridad e hijos de luz. Al contrario, denúncienlas. Hasta vergüenza da hablar. Ven cómo el cuerpo del mensaje continúa con el verbo hablar, y eso depende, o eso dijimos que es una carretera de amar. ¿Qué es vivir en amor? Vamos a revisar tu hablar, punto. ¿Verdad? Hasta vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en secreto, pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, quedan de manifiesto. Otra vez el verbo manifestar. Las cosas son expuestas a la luz y esa luz es la luz de los hijos. ¿Somos hijos de la luz o somos hijos de luz? Porque la luz
lo manifiesta todo. Por eso dice, despiértate tú que duermes. A ver, ¿quién está bostezando? Despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, vean ustedes cómo hace un arco entre el verso 2 y el verso 15. Por tanto, cuidado con su manera de vivir. ¿Ven el arco que hace? O sea, la liga. El verso 2 que dice, vivan en amor. Y el verso 15, cuidado con su manera de vivir. Ese cuidado, ¿cuidado a qué? A su hablar. Cuando usan la lengua. Y ahí sale todo. Cuidado con su manera de vivir. Es decir, cuando estoy hablando, estoy viviendo. Esa es la relación directa. Cuando estoy hablando, estoy viviendo. ¿Ven? ¿Verdad que es claro eso? ¿Estamos de acuerdo allí? Cuando estoy hablando, estoy viviendo. Cuiden su manera de vivir. No vivan ya como necios que no hacen caso, sino como sabios que aprenden. ¿Que aprenden qué? Cómo hablar. El sabio se llama sabio porque aprendió a hablar sabiduría. No sean pues insensatos o descuidados, procuren entender. Entender cuál es la voluntad del Señor. Aleluya. Verso 18. No se emborrachen con vino. No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien, llénense del Espíritu. Aleluya. Hablen entre ustedes con salmos. Vean el verbo hablar. Sigue el verbo hablar. ¿Ven? Porque hablar es vivir. Y estoy viviendo cuando estoy hablando. ¿Y hablar qué? Entre ustedes, con salmos, himnos y cánticos espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón. Y vean que lo estamos haciendo al reunirnos. Y den siempre gracias por todo al Dios y Padre. Es un agradecimiento juntos, es una acción conjunta o unánimes o corporativa o al estar todos. Vamos a darle gracias al Padre. Entonces den siempre gracias por todo al Dios y Padre. Y también nuestra boca va a dar gracias de día y de noche. Damos gracias por los alimentos, damos gracias cuando hay eventos, circunstancias, etcétera. Siempre estamos por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí concluye la primera sección y esta es la palabra del Señor para su casa y su pueblo. Amén. Vamos pues a ponernos de pie.